Hace más de 20 años viví la noche más aterradora de mi vida. En esa época, apenas era un joven policía recién incorporado a las fuerzas. Como muchos de mis compañeros, carecía de experiencia y práctica para enfrentar los desafíos de la labor policial y contribuir activamente a la seguridad de la sociedad. Aquí es una costumbre que quienes ingresamos por primera vez seamos asignados a tareas de atención en las líneas de emergencia, una labor aparentemente sencilla, pero que puede convertirse en una verdadera prueba de carácter. En realidad esa lección la aprendí aquella noche, porque hasta entonces siempre había pensado que atender llamadas en las líneas de emergencia no tendría mucha utilidad para mi formación como policía. Para mí la verdadera acción, la esencia de ser parte de las fuerzas de seguridad, parecía estar muy lejos de esas cuatro paredes, en las calles, enfrentando peligros reales. El día de los hechos me asignaron un turno de 12 horas nocturnas, y me había preparado mentalmente para otra jornada tediosa. Durante mi tiempo en la atención de emergencias, había aprendido que menos del 20% de las llamadas que recibíamos eran reales. De esas apenas unas pocas requerían una intervención policial en la que realmente pudiéramos accionar. Por eso asumí que sería otra noche monótona, escuchando historias absurdas o lidiando con reportes falsos. A mitad del turno recibimos una llamada que lamentablemente, era bastante habitual. Se trataba de un vecino alterado, reportando disturbios en una casa contigua. Este individuo decía que había escuchado una fuerte discusión, seguida de gritos y el ruido de cosas rompiéndose. Lo peculiar, y lo que más me alarmó, fue que mencionó que todo había quedado en un silencio absoluto, de manera repentina y abrupta además de las luces que se habían apagado por completo. Esa calma inesperada encendió mis alertas, porque es poco probable que una discusión tan intensa termine en buenos términos, y menos de forma tan súbita. De inmediato salí de la oficina para atender el caso, ya que estaba a solo unos minutos de distancia y las otras patrullas estaban recorriendo sectores más alejados. Uno de mis compañeros decidió acompañarme, y juntos nos dirigimos al lugar. Al llegar a la casa señalada en la llamada, nos encontramos con un panorama inquietante. Las luces estaban completamente apagadas, y un silencio absoluto envolvía el ambiente. La calma del exterior contrastaba con la descripción de la pelea que nos habían reportado, y esa sensación de que algo no cuadraba comenzó a instalarse en mi mente. Antes de golpear la puerta, nos quedamos evaluando el lugar desde la banqueta durante unos segundos, observando cada detalle con cautela. Fue entonces cuando notamos un pequeño bulto agazapado detrás de un árbol cercano. Nos acercamos con precaución y al ver de cerca, nos dimos cuenta de que era un niño, notoriamente afectado, con lágrimas aún escurriendo por su rostro. Intentamos hablarle de manera amigable, tratando de obtener alguna información sobre lo que había sucedido, pero por más que le preguntamos, no logró darnos ninguna respuesta a nuestras interrogantes. Cuando nos acercamos a la puerta y después del primer golpe, un hombre respondió desde adentro, diciendo que nadie nos necesitaba y que no nos habían llamado. La respuesta fue fría, tajante, casi como si nos estuviera rechazando sin siquiera saber quiénes éramos. Mi compañero al escuchar esto, no dudó ni un segundo. Comenzó a golpear con más fuerza, decidido a que alguien abriera la puerta. Pero, por más que insistimos, nadie nos atendía. Después de un par de golpes más, finalmente abrieron la puerta. Era una mujer joven, con un aspecto desalineado que resultaba imposible ignorar. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado o estuviera agotada, y su cabello caía en desorden sobre sus hombros. Nos miró con una mezcla de incomodidad y desespero. Antes de que pudiéramos decir algo, ella habló apresuradamente, nos pidió que por favor nos retiráramos, insistiendo en que allí no nos necesitaban y que todo estaba en orden. Su voz temblaba ligeramente, y aunque trataba de mostrarse firme no logró mantener la compostura cuando mencionamos al niño que estaba afuera. Su rostro cambió de inmediato, el temblor en su voz se hizo más evidente, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Sin decir una palabra, abrió por completo la puerta, como si aquello fuera inevitable. En ese momento, lo que vimos detrás de ella fue impactante. La sala estaba hecha un caos, con muebles volcados, cristales rotos y papeles esparcidos por todas partes. Era como si allí se hubiese librado una batalla. Fue en ese momento cuando logramos ver su cuerpo con claridad. Estaba visiblemente lastimada, y las señales de violencia eran inconfundibles.
Su rostro mostraba golpes recientes, con hematomas oscuros que apenas comenzaban a inflarse. Aún más perturbador era notar las marcas de mordidas, profundas y distribuidas en varias zonas de su piel. Pero lo que más llamó nuestra atención fue la sangre. Goteaba lentamente desde una herida oculta bajo su ropa. En ese mismo instante, el sujeto que había respondido previamente a nuestro llamado apareció detrás de ella. Con una actitud intimidante, le agarró del cabello y con un tono agresivo, le ordenó que volviera a entrar a la casa. Fue entonces cuando supimos que no podíamos esperar más. Intervenimos de inmediato. Mi compañero y yo logramos reducirlo tras un forcejeo breve pero tenso. Mientras lo inmovilizábamos, la mujer, temblando y con una mezcla de miedo y dolor en su rostro, se mantuvo inmóvil, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Tras asegurar la escena, llevamos a la víctima al hospital para recibir atención médica urgente. Sin embargo, lo que ocurrió después fue igual de desalentador. A pesar de las evidentes señales de violencia y el estado crítico en el que se encontraba, ella decidió no presentar cargos contra su agresor. Incluso intercedió para que lo liberaran, argumentando que todo había sido un malentendido y que no deseaba causar problemas. Tiempo después, volvimos a recibir una llamada que apuntaba a esa misma casa. Uno de los vecinos, alarmado por los gritos y el ruido de vidrios rotos, decidió pedir ayuda. El tono de su voz dejaba claro que algo terrible estaba ocurriendo. Nos dirigimos al lugar con urgencia, y al llegar notamos que la puerta principal estaba abierta de par en par. Aquella escena nos puso en alerta de inmediato. Nos acercamos con cautela, llamando desde la entrada, pero no obtuvimos respuesta. Al asomarnos al interior, vimos el cuerpo de la mujer tendido sobre la alfombra de la sala. Estaba rodeada por un charco de sangre que se extendía como un trágico marco a su alrededor. A simple vista, se podían contar múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo. La sala estaba en completo desorden, con señales claras de una lucha desesperada. Aunque la situación parecía desalentadora, al tomarle los signos vitales descubrimos que aún estaba con vida. Esto nos impulsó a acelerar el llamado de ayuda al hospital. Minutos después, llegó la ambulancia, y ella fue trasladada de inmediato al quirófano. Las horas que siguieron fueron eternas, pero tras una intervención compleja, los médicos lograron estabilizarla. Poco a poco, su estado comenzó a evolucionar favorablemente, y hasta que recuperó la conciencia. Sin embargo, lo que vino después no fue sorpresa para nadie. Al hablar con nosotros, insistió en una versión que exoneraba por completo a su agresor. Aseguró que todo había sido producto de un asalto y que su pareja no tenía relación alguna con lo ocurrido, añadiendo que él ni siquiera estaba en casa en ese momento. Sabíamos que el agresor se encontraba prófugo, pero también que era solo cuestión de tiempo para que la verdad saliera a flote. Con una sensación de impotencia difícil de describir, nos vimos obligados a respetar la versión de la víctima, aunque todos conocíamos la verdadera dinámica de la situación. Un caso más de violencia de género, donde el ciclo de manipulación y miedo había atrapado nuevamente a la víctima, cegándola ante la realidad. Después de todo lo que vivimos, no pude dejar de pensar en lo sucedido. Mi compañero y yo volvíamos en completo silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Era un silencio incómodo, denso, cargado de emociones. Pude sentir desde el asiento del conductor como mi compañero estaba furioso, indignado, al borde de explotar. Decidí detener el auto para preguntarle si estaba bien. Fue ahí cuando por primera vez, compartió algo que no solo me sorprendió, sino que me ayudó a entender de dónde venía tanto coraje. Me confesó que, cuando era niño, su madre era adicta a sustancias ilícitas. Y esa adicción la llevó a permitir la entrada de hombres en su casa, hombres que no solo la lastimaban a ella, sino también a él. Me relató que durante años, vivió con miedo, siendo testigo y víctima de un ciclo de violencia y abuso que marcó su infancia. Su madre, atrapada en su propia batalla, lo encerraba en un armario mientras esos hombres estaban en la casa. Una noche, al salir del armario, la encontró sin vida, asesinada por uno de esos hombres. Era un niño demasiado pequeño para entender lo que había pasado, pero lo suficientemente consciente para saber que todo había cambiado. Pasó días junto al cuerpo de su madre, sin saber qué hacer, hasta que una vecina llamó a la policía debido al hedor que emanaba de la casa.
Al escuchar su historia, todo cobró sentido. Su furia no era solo por lo que había visto en nuestro turno, sino porque se veía reflejado en ese niño que encontramos afuera de la casa. Me dijo algo que me caló hondo: si esa mujer no deja a ese hombre, él va a destruirla a ella y a su hijo, igual que me destruyeron a mí. Seguimos patrullando aquella noche con ese peso en el ambiente. Fue entonces cuando vimos a ese hombre borracho intentando llevarse a la fuerza a una trabajadora sexual a su auto. Mi compañero se transformó. Me pidió que detuviera el auto y que lo dejara lidiar con él. Aunque intenté calmarlo, sabía que no podía detener lo que estaba a punto de suceder. Cuando bajó, golpeó al hombre, lo esposó y lo subió a la parte trasera de nuestra patrulla. El tipo, completamente intoxicado, comenzó a insultarnos y a decir que lo demandaría por abuso. Mi compañero no se contuvo. Me pidió que manejara hacia las afueras de la ciudad. Dudé temiendo que algo grave sucediera, pero al final accedí. Cuando llegamos a un bosque, mi compañero me pidió que lo dejara solo con el hombre. Se quedó frente a él, mirándolo directamente a los ojos mientras le decía: tú nunca volverás a lastimar a nadie, y menos a esa mujer y a su hijo. Era una escena aterradora. El hombre, golpeado y aterrorizado, comenzó a llorar, prometiendo que desaparecería de sus vidas para siempre. En ese momento, intervine. Le rogué a mi compañero que lo dejara ir. Le dije que si lo mataba, sería él quien terminaría pagando con su vida y su libertad. Después de unos segundos que se sintieron eternos, accedió. Lo dejamos allí, en medio de la nada, mientras regresábamos a la ciudad en completo silencio. Las semanas siguientes fueron tranquilas. No hubo llamadas de violencia doméstica en esa casa, y la mujer incluso parecía estar rehaciendo su vida. Todo apuntaba a que las cosas estaban mejorando. Pero 3 semanas después, llegó otra llamada. Era de la misma dirección. Al llegar, lo primero que noté fue que el niño no estaba afuera. Al entrar, la escena que encontramos fue indescriptible. El cuerpo del niño yacía en la sala, su cabeza destrozada por un bloque. La mujer estaba en el suelo, brutalmente asesinada, con heridas que no puedo detallar. Fue una visión que jamás podré borrar de mi mente. El agresor, cuando fue capturado, alegó estar bajo los efectos de sustancias y dijo que no recordaba nada. Lo condenaron a solo 8 años de prisión. Desde entonces, tanto mi compañero como yo vivimos con la culpa de no haber hecho más. Él se culpa por no haber terminado con ese hombre aquella noche en el bosque, y yo por no haberlo dejado hacerlo. Es un peso que ambos llevamos hasta el día de hoy.